Horizonte celeste. No sé si esto que voy a contar tenga sentido para alguien. De hecho, ni siquiera estoy seguro de que tenga sentido para mí. Lo único que sé es que hay algo dentro de mí que quiere hablar, como si una voz hubiera estado ahogando en mi interior desde hace años. Y al fin, encontró la forma de gritar. Mi nombre es Alan Ortega. Tengo 17 años y hasta hace poco pensaba que mi infancia había sido normal. Padres trabajadores, escuela pública, partidos de fútbol en el parque, cumpleaños con piñata. Todo lo que uno necesita para crecer sin demasiadas preguntas. Pero desde hace unas semanas, tengo la misma pesadilla, una y otra vez. Un columpio meciéndose solo, en medio de un patio lleno de humo, risas lejanas que se convierten en gritos, y una vocecita que me llama por mi nombre. Siempre despierto con las manos sudadas y los latidos descontrolados, sintiendo que algo quiere salir de mí, pero no sabe cómo. No le había dado mucha importancia, hasta que en la escuela, durante una clase de historia, una maestra mencionó un hecho que lo cambió todo. Y aquí, en esta misma ciudad, dijo con ese tono de quien guarda un dolor antiguo. Hace ya casi 11 años ocurrió un incendio terrible en una guardería. Se llamaba Horizonte Celeste. Murieron 20 y tantos niños. Otros sobrevivieron, pero quedaron marcados para siempre. Algunos ni siquiera recuerdan que estuvieron ahí. Horizonte Celeste. No sé qué fue, si el nombre, si la forma en que lo dijo, o si algo más profundo, algo que estaba dormido y que de repente despertó. Pero en ese momento, algo se activó en mi mente, una imagen fugaz, como un relámpago en la oscuridad. Una pequeña silla de color rojo, hundida por el calor, y una pared pintada con nubes sonrientes, cubierta de humo. No supe qué hacer. Me quedé quieto, mirando la ventana, con los oídos tapados por un zumbido que no entendía. Cuando salí de clase, me temblaban las piernas. Esa noche, mientras cenábamos, le pregunté a mi madre sin mirarla directamente: «Mamá, ¿yo fui a una guardería cuando era chiquito?». La cuchara se detuvo en el aire. Vi de reojo cómo sus manos bajaban lentamente, como si el peso del recuerdo hubiera caído sobre sus hombros. «¿Por qué preguntas eso?». «No sé. Escuché algo hoy. Una maestra habló de una horizonte celeste». El silencio que siguió duró segundos, pero a mí me pareció una eternidad. «Sí», respondió finalmente, en voz baja. «Estuviste ahí». Levanté la mirada. Ella tenía los ojos vidriosos y algo en su rostro me dijo que ese tema había estado enterrado durante mucho, mucho tiempo. «¿Por qué nunca me dijiste?». «¿Por qué no lo recordabas, Alan?». «Porque eras muy pequeño y porque cada vez que intentábamos hablar de eso, te ponías mal. Tu cuerpo lo rechazaba, te enfermabas, tenías pesadillas, gritabas dormido». No dije nada. Me limité a seguir comiendo, aunque ya no sentía el sabor de nada. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, mi madre me esperó en la cocina con una caja de cartón sobre la mesa. La empujó hacia mí sin decir palabra. «Aquí está todo lo que guardamos, por si algún día querías saber». Dentro había un álbum de fotos, dibujos infantiles, recortes de periódico y una pequeña mochila azul, chamuscada por un costado. Temblando abrí el álbum y ahí estaba yo, no más de 3 años, con el cabello revuelto y una sonrisa sin dientes, rodeado de otros niños, algunos con disfraces, otros comiendo pastel, y en todas las fotos un mural detrás con letras grandes de colores: «Guardería Horizonte Celeste». «Ellos eran tus compañeros», dijo mi madre sentándose a mi lado. «Algunos ya no están». Pasé las páginas en silencio, reconociendo rostros que no recordaba pero que sentía familiares, como si los hubiera soñado antes. «¿Qué pasó ese día?», pregunté finalmente. Mi madre respiró hondo.
como quien decide saltar desde una altura peligrosa. Era un viernes, noviembre de 2010. Dicen que fue un cortocircuito en una bodega contigua. Nadie supo cómo comenzó exactamente, pero cuando los maestros quisieron reaccionar, ya era demasiado tarde. No había extintores, las salidas estaban bloqueadas, fue un caos. Muchos niños quedaron atrapados. ¿Y yo? Te encontraron debajo de una mesa, abrazando tu mochila. Estabas cubierto de tizne. No llorabas. No hablaste durante meses. Quise decir algo, pero mi garganta estaba seca. Mi mente era un enjambre de pensamientos, como si todas esas fotos hubieran reactivado un mecanismo oxidado dentro de mí. Esa semana no podía concentrarme. En la escuela todo me parecía lejano. En la calle, los rostros de los niños me parecían espejos rotos. En mis sueños, las imágenes se repetían, pero ahora con más claridad. Una maestra empujándome hacia una esquina, el sonido del techo cediendo, una sombra, un adulto, sacando cajas mientras los niños gritaban. Esa sombra me atormentaba. No parecía asustada ni desesperada, más bien ocupada, como si lo que ocurría a su alrededor no le importara. Un viernes por la tarde, mientras mis padres salían de compras, tomé mi bicicleta y pedaleé hasta el terreno donde había estado la guardería. Quedaba unas 10 cuadras de la casa, en una zona medio olvidada del barrio. Ya no había edificio, solo un terreno baldío cercado con láminas oxidadas, pero aún se respiraba algo. Un aire espeso, como si el calor de las llamas se hubiera quedado atrapado en la tierra. Me acerqué a una abertura entre dos láminas y me colé con cuidado. Caminé sobre lo que alguna vez fue un pasillo. Reconocí, no sé cómo, la esquina donde solíamos hacer fila, y en un rincón aún había un columpio metálico, cubierto de óxido. Y ahí, por un instante, vi a un niño sentado en el columpio. No me miraba, solo se balanceaba suavemente, como si el tiempo no existiera. Llevaba una camiseta de rayas y los pies descalzos. Cuando parpadeé, ya no estaba. Sentí un escalofrío que me subió desde los talones hasta la nuca. No corrí, solo me quedé ahí, en silencio, mientras el sol comenzaba a ocultarse. Ese fue el día en que entendí que no estaba solo con mis recuerdos. Algo más, también quería ser recordado. Volví a ir, y no fue la última vez. No sé exactamente qué buscaba en ese terreno baldío, donde antes había niños riendo, plastilina en las mesas y jugo de mango en los vasos. Pero desde aquella tarde del columpio, algo se encendió dentro de mí, una especie de atracción enfermiza, como si una parte olvidada de mi infancia me estuviera llamando de vuelta. Empecé a ir en secreto, después de la escuela, los sábados por la mañana. Incluso una vez me escapé durante la madrugada. Me sentaba entre los escombros cubiertos de maleza y simplemente escuchaba. A veces el viento sonaba como risas lejanas, otras como un quejido débil, pero lo más perturbador eran las voces que empezaban a surgir dentro de mí. No eran mías, eran infantiles, cercanas. Una vez sentado entre dos pedazos de lo que alguna vez fue una pared pintada de arcoíris, me sorprendí murmurando: «Tomás, ya viene tu mamá, no llores». Mi propia voz me despertó de un trance. No conocía a ningún Tomás, al menos eso creía. Una tarde, mientras revolvía la caja de recuerdos que mi madre me había dado, encontré algo que me heló la sangre. Una hoja de cartulina rota a la mitad. Un dibujo. Dos niños tomados de la mano con los nombres Alan y Tomás, garabateados con crayón azul. Abajo, un sol sonriente y una casa con un techo rojo. Era mi letra. Volví a ver el nombre. Tomás. Ese era el niño del columpio. No sé cómo lo supe, pero lo supe. Al día siguiente, después de las clases, me senté en el parque y miré el cielo nublado. Saqué el dibujo del bolsillo y lo tuve en las manos hasta que oscureció. Y entonces, algo se movió a mis espaldas. Me giré con un brinco. Había un hombre parado al otro lado del camino junto a un poste.
Era delgado, con una gorra y una chaqueta oscura. No parecía un vagabundo, tampoco un vecino. Estaba viéndome, no con curiosidad, sino con algo más, una especie de reconocimiento. ¿Te perdiste?, le grité tratando de sonar seguro. No respondió, solo dio un paso atrás y se metió entre los árboles. No volví a verlo, pero algo en su rostro, aunque no logré distinguirlo bien, me resultó vagamente familiar. Como si lo hubiera visto antes, en otro tiempo, en otro lugar, quizá entre las llamas. Esa noche soñé algo diferente, más nítido, más largo. Yo estaba en una sala llena de humo. Podía ver las luces de colores pintadas en la pared, los dibujos, las letras grandes que decían zona de lectura. Sentía el calor, escuchaba los gritos, niños por todos lados, tropezando, llorando, y una puerta cerrada con cadenas. Y al fondo, a través del humo espeso, un adulto, un hombre. No corría, no buscaba ayuda. Estaba metiendo papeles en una caja de cartón, y justo antes de despertar, vi su rostro. Era el mismo hombre que vi en el parque. Quise contárselo a alguien, pero ¿quién me iba a creer? ¿Cómo explicas que estás recordando algo que no recordabas durante casi toda tu vida? ¿Cómo explicas que ves niños desaparecidos en columpios oxidados? Que hablas con voces que no son tuyas, que te observan desde la sombra. Entonces volví a hacer algo que juré no volver a hacer. Me metí al terreno. De noche. Caminé con una linterna, cruzando entre los hierbajos. El aire era más frío de lo normal. Me acerqué al punto donde recordaba haber visto a Tomás. ¿Estás ahí?, susurré. Nada. Si eres real, si estás aquí, necesito entender. Por favor. Entonces lo escuché. Un pequeño susurro justo detrás de mí. No es tu culpa. Me giré con un salto. No había nadie. La linterna parpadeó una vez, y luego otra. Apunté hacia la zona donde estaban los columpios, y por un instante, lo vi de nuevo. Un niño parado, mirándome. El mismo de siempre, camiseta de rayas, descalzo. Pero esta vez, estaba llorando. Salí corriendo. No dormí en toda la noche. Me encerré en el baño, mirando mi reflejo como si buscara respuestas en mis propios ojos. ¿Qué me está pasando? ¿Estaba perdiendo la cabeza? O peor, ¿estaba empezando a recordar? Días después, en la escuela, mientras leía un libro en la biblioteca, me topé con un artículo viejo recortado y pegado dentro de un ejemplar de biología. Alguien lo había dejado ahí. El día que ardió Horizonte Celeste, decía el titular. No era un periódico oficial, sino una especie de boletín local. La tinta estaba deslavada, pero se alcanzaban a leer fragmentos. Se sospecha que los papeles destruidos pertenecían a una oficina municipal que rentaba espacio anexo a la guardería. El sujeto visto en el lugar aún no ha sido identificado. No firmaba nadie. No había fecha, solo un dibujo a mano de una figura con gorra y una caja en las manos. Se me heló la espalda. Era él. El mismo del parque, el mismo del sueño, el mismo que ahora lo empezaba a entender. Estuvo ahí ese día, no para rescatar a nadie, sino para desaparecer algo. Desde ese momento mi vida cambió por completo. Ya no era una cuestión de recordar o no recordar. Era una carrera contra mi propia memoria, contra ese rompecabezas que mi mente había bloqueado y que ahora, pieza por pieza, volvía a armarse solo. Y detrás de todo, esa figura, ese adulto, ese rostro que se niega a borrarse. Porque sí, yo estaba allí. Y sí, Tomás murió. Y ese hombre no ayudó. Entonces, ¿quién fue? ¿Y por qué siento cada vez más que está por volver? Desde que vi el artículo en la biblioteca, todo se aceleró. No solo mis pensamientos, también los sueños, los ruidos en la casa, la forma en la que las sombras parecían más densas, como si algo hubiera despertado conmigo, como si, al recordar, hubiera abierto una puerta que debía seguir cerrada. Una noche, mientras me cepillaba los dientes, escuché pasos en el pasillo. No era extraño. Mi madre solía levantarse a tomar agua, pero cuando salí y asomé la cabeza, no había nadie. Caminé hasta la cocina, vacía. El refri, cerrado. Ni una sola luz encendida. Mamá, llamé bajito. Silencio. Y
justo cuando iba a volver a mi cuarto, lo escuché otra vez. Un paso, solo uno, atrás de mí. Me giré en seco. Nada, pero no me lo imaginé. Lo sentí, como si alguien estuviera caminando muy despacio, midiendo el suelo. Esa fue la primera vez que dormí con la puerta cerrada con seguro. Una semana después, en la madrugada, desperté empapado en sudor. Tenía el corazón latiendo como si hubiera corrido kilómetros. Me senté en la cama y lo escuché. Una voz infantil, clara como el agua. Ya lo sabes, Alan. Salté de la cama y encendí la luz. Estaba solo, pero el aire estaba frío y no hacía frío esa noche. No sé cómo explicarlo, pero desde ese día supe que no eran solo recuerdos. Algo más estaba conmigo, como si alguien se hubiera quedado atrapado en ese lugar. Y ahora, al recordar, lo estaba trayendo de vuelta. Decidí hablar con mi madre.